Bien, continuamos entonces ya con Revista 110. Nuestro Bien, primer invitado está aquí ya. bien. Carlos, tú ¿Mm? sabes que mucha gente piensa que con la cuarentena uno vive de vago en la casa, pero está ocurriendo un fenómeno que he recibido muchos amigos que me dicen, caramba, pues yo no estoy durmiendo. Digo, pero qué raro, porque lo que más hay tiempo es para dormir. Y me está pasando a mí. Y uno teme aquellos productos que le producen a uno un buen dormir, porque piensa que pueden dejar efectos no deseados. Y mira, he tenido que tomar 2 o 3 veces dormilón. Y quiero decirte que produce un sueñito más bueno que hasta temo que me vaya a acostumbrar. Dormilón, ¿Qué le va, fenómeno, para qué va dormir tranquilo y a sin avisparse? adicción. Dormilón. Señores, tenemos un invitado. Me voy a tomar un tiempecito porque es de esa gente que yo he tenido que darle mucho seguimiento. ¿Por qué? Porque el arquitecto Andrés Navarro tiene una carrera un tanto sui generis. Primero, es PLDista, es arquitecto, es una persona que nadie le puede decir nada a pesar de haber pasado en un tiempo récord por instituciones tan disímiles como el Ayuntamiento de la capital, la Secretaría de Obras Públicas, la Cancillería de la República y el Ministerio de Educación. Todo es distinto uno al otro. Sin embargo, el arquitecto pasó por ahí. Pero cuando el presidente Fernández decía, el PLD es una fábrica de presidentes, uno dice, caramba, pero yo dudo, nunca he visto, ni siquiera en las últimas reuniones, no, en la última no, porque ya él se había llevado un grupo de miembros del comité político cuando entró Andrés Navarro. No sé si ni siquiera si ellos se han visto una vez en su vida, porque el presidente Fernández no tuvo contacto con la fábrica de presidentes, solamente dormía con una, pero no la apoyó. Entonces, yo quiero conversar con el arquitecto Navarro, que tiene esa experiencia, y no quisiera hablar de la convención de los 6 o de los 7, de por qué el que no era candidato, el que no era precandidato es candidato ahora, tampoco eso. Yo lo que quiero saber es cuál es el espíritu que hace a que Andrés Navarro y el mismo Domínguez Brito, a diferencia de otros que están más conservadores, estén íntimamente o íntegramente adheridos a una candidatura del PLD y de su candidato, pero cerrando fila. ¿Cuál es el espíritu que los anima a, por el hecho de haber ganado o perdido una convención, no le ha quitado el norte que es el PLD primero? Adelante. Buenos días, don Julio. Muchísimas gracias Gracias, por la gracias, Andrés. invitación. Buenos días, Carlos. Pues, don Julio, cuando usted aborda este tema de nosotros, y en el caso mío en particular, haber competido internamente en nuestro partido y que otro compañero haya obtenido la candidatura y integración orgánica, digamos, a ese proyecto encabezado en este caso por Gonzalo Castillo, es por el gran sentido de pertenencia que me ha generado la militancia política por más de 20 años en el Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo mucho en los proyectos colectivos, no en proyectos simple y llanamente personales. Y por esa razón estoy totalmente entregado. Creo firmemente en que el proyecto que encabeza Gonzalo Castillo es la mejor opción para la República Dominicana. Primero, superar la difícil situación que estamos viviendo de la pandemia, pero fundamentalmente la que vamos a vivir post pandemia. Y por otro lado, encaminar a la República Dominicana por el camino del desarrollo que ya venía a pasos gigantes con el presidente Danilo Medina. Sí, Esa es la pero fundamental. Sí, pero hay una situación que sigue siendo curiosa y es cuando en la oposición basa eso basa su campaña en corrupción. Entonces digo yo, y Andrés Navarro y Domínguez Brito y Gonzalo Castillo se sienten aludidos, porque es todo el mundo corrupto. Entonces yo digo, caramba, pero un oficial mayor del pasado se llama ahora jefe de gabinete.
y usted lo fue en el ayuntamiento y lo fue en obras públicas. Y un jefe de gabinete en el día a día es muy importante, es como un ministro paralelito, como un director ejecutivo, es mucho más importante de lo que la gente se imagina. Va a la Cancillería, canciller de la República, Navarro, sí, Navarro, pero canciller de la República en un momento en que esa Cancillería se le había entregado a la oposición y tiene que manejarse con PLDistas y con la gente del reformismo y de Carlos Morales, que fue un buen canciller, y que usted no fue a decir Carlos Morales fue un mal canciller. Después viene y se va a educación, donde se impone un 4% y donde hay ingenieros, colegas suyos, que ganan rifa. Entonces, de 10,000 aulas hay 300 que a lo mejor los ingenieros no estaban preparados para administrar un fondo y comprar una jipeta antes de dar el primer Picasso. Esas situaciones tan disímiles, usted entiende que este candidato, si usted le puede transmitir en una transfusión todas esas experiencias que usted tuvo la suerte de que Danilo Medina lo colocó casi para prepararlo como presidente. Bueno, lo primero es que Gonzalo Castillo es un hombre de equipo. Él mismo lo ha expresado en múltiples ocasiones, que él va a gobernar con un equipo de primer nivel. Y la resultante del gobierno de Gonzalo Castillo va a ser precisamente la conjunción de muchas experiencias, buenas experiencias y saberes, especialismo, de manera que podamos ser efectivos. Eso él lo ha vivido en el desarrollo de sus empresas, pero también en la labor extraordinaria que hizo en 7 años en la gestión del Ministerio de Obras Públicas. Y eso me hace muy vinculado a Gonzalo Castillo porque también me considero un hombre de equipo. Me encanta trabajar en colectividad. Arquitecto, yo estuve ligado al béisbol y a veces yo observaba algunas situaciones y llamaba a alguna gente y le digo a un manager, ven acá, ¿cómo tú te manejas con un jugador superestrella? Y cómo tú le dices que el abucheo y el ponche no deben de cambiar su trayectoria, que es que gane el equipo, porque se ponchan, le meten 3 detrás y se puede dar un jonrón. Y yo le pregunto, llevando ese símil a la política, cuando usted se faja para ser candidato presidencial y con experiencia, y además hay algo que no se dijo en el currículum, es que lo oí en sus exposiciones como precandidato, que se preparó también para presidente de la República. Entonces yo pregunto, ¿le es cuesta arriba o tan cuesta arriba como le fue al presidente Fernández aceptar y hoy tener que hacerle campaña a Gonzalo? Le es difícil decir, él es el que tiene que serlo, es el mejor en este momento. Cuénteme esa sensación de que el ponche no necesariamente debe desincentivar a un político. Bueno, lo primero es, don Julio, que ser presidente para mí no es el fin de mi vida. Para mí es más placentero ser servidor público. Y esa oportunidad la tengo con el PLD, con Gonzalo Castillo. Así es que si en algún momento Dios me da la oportunidad de ser presidente de la República, bueno, gozaré el hecho de tener el privilegio de ser servidor público de esa posición. Decía Rafael Herrera, arquitecto, que le dijeron, don Rafael, usted puede ser presidente. Dice, el problema es que para ser presidente primero hay que querer. Sí. Segundo, hay que luchar por ello. Y tercero, hay que tratar hasta estar dispuesto a matarse por él. Y usted no está dispuesto a hacer las 3 cosas. Usted puede quererlo, puede hacer todo lo posible, pero su meta no es matarse por ese cargo. No, porque para mí el fin no justifica los medios. Y en particular, ser presidente no es el fin de mi vida. Yo el fin de mi vida lo asumí en mi adolescencia, cuando fui Boy Scouts. Dejar las cosas mejor que como la encontré. Y eso lo puedo hacer en cualquier lugar
donde tenga la oportunidad de actuar y de poner en escena mis capacidades. Así es que hoy en día el perfil de Gonzalo Castillo es el perfil, digamos, perfecto para una situación como la que está viviendo ya. y como la que va a vivir. Yo defino a Gonzalo. Usted ve la presidencia como un médico especialista, que para cada enfermedad hay una especialidad. Y este momento es de Gonzalo. El perfil de Gonzalo es el perfecto ahora. Gonzalo tiene 4 características que lo hacen la mejor opción y más segura para la República Dominicana. Un hombre con una cabeza llena de ideas para innovar en una situación tan difícil, ya lo ha demostrado en su accionar dentro de este contexto de pandemia. Un hombre con manos firmes para tomar decisiones valientes, porque en los próximos años será necesario tomar decisiones valientes, que no le tiemble el pulso. Y la utilización de un cargo. Por ejemplo, si usted hubiera sido el candidato, así es. Y yo me imagino ¿cómo se llama? El mensaje de Navarro. Yo hice un trabajo en educación, en estas condiciones. Yo estuve en la Cancillería. ¿Hasta dónde ese es un éxito del ministro o del presidente? Porque a veces la gente dice, qué pendejo, con recursos que le da Danilo, él puede hacer toda la seguridad, o usted pudo haber hecho. Mire, los embajadores tienen un buen recuerdo suyo por el trato. Dice, él tuvo poco, pero él le dio el lugar correcto al cuerpo diplomático. Realmente, ¿el éxito es propio o hay colaboración del Ejecutivo? Nunca podrá ser propio el éxito que Andrés Navarro pueda tener en un campo, porque mi naturaleza es trabajo en equipo. Sumar conocimientos y experiencia. Eso es lo que permite, don Julio y Carlos, en corto tiempo, porque en administración pública el tiempo siempre es muy, pero muy corto, tener un alto impacto positivo cuando uno tiene capacidad de trabajar en equipo. Y esa es una de las grandes características que tiene Gonzalo Castillo. Por eso creemos firmemente que digamos, esa actitud tan positiva que tiene Gonzalo Castillo sobre el futuro inmediato del país, con todas las medidas que ya está planteando y que tenemos plasmadas en el programa de gobierno, no es idealismo, sino que parte de un hombre muy práctico, ¿no? Con los pies siempre en la tierra. Y una cuarta característica de Gonzalo es un corazón lleno de solidaridad, porque nosotros vamos a necesitar mucha solidaridad, no solamente del presidente de la República, sino del sector privado, del sector social, para poder superar esta difícil situación. Carlos, también, como usted tiene tanto tiempo y tiene un cargo de los más altos en la directiva del PLD, es muy apropiado preguntarle acerca del llamado que hizo el doctor Leonel Fernández en el día de que dice a los PLDistas que vengan conmigo. El verdadero PLDista cambia de militancia así por una propuesta, por un llamado, es más del partido que de la persona a la que le prestó servicio en algún momento en un gobierno del PLD. No, la cultura organizacional de nuestro partido genera un sentido de pertenencia muy fuerte en la militancia. Independientemente de que algún militante pueda en su momento estar disgustado, tomar una decisión reactiva, él siempre vuelve a su casa. Nada más, piensen en la historia del PLD. Nosotros vamos a cumplir en este año 47 años de existencia. En múltiples ocasiones han salido disgustados dirigentes del partido que posteriormente todo el país lo ha visto regresar a nuestra organización. De hecho, parte de los que se fueron ya se habían ido antes y habían regresado. Se volvieron y no hay ninguna razón científica para pensar que no van a regresar, porque nuestro partido va a mantener siempre las puertas abiertas. Así es que lejos de que la militancia del partido vaya motivada por cantos de sirena a dar un paso hacia afuera de nuestra organización, la tendencia va a ser que retornen aquellos que por alguna razón decidieron salir. Arquitecto, todos hemos sido testigos de excepción de una época que posiblemente no se repita, ni en nuestra generación la podamos ver y quizá en la historia se va a encontrar en muy pocos lugares, que es unas elecciones
que ya de por sí eran difíciles porque estaban divididas. Y después vino una pandemia con un problema de mundial. Después, en las elecciones, usted tiene que los dos grandes partidos por lo menos tienen dos desprendimientos. El PRD se desprendió y el PLD se le desprendió. La pregunta es, en medio de todo este maremoto, porque es un verdadero maremoto político, en que está uno dentro de otro, separar el desastre que produce tener una población sin producir, confinada a su casa, con un costo extraordinario que no fue previsto, es decir, que eso no tiene ningún presupuesto en el mundo entero, de que el que está en su casa y que trabaja en un banco o que trabaja en una tienda de la Avenida Duarte, le están pagando el sueldo del Estado durante 3 meses. Eso no estaba en el presupuesto. Aún así, ¿usted cree que el partido que le toque eso, que es su partido, tiene posibilidades de ganar unas elecciones? Sí, así es, totalmente. No tenemos duda en que vamos a ganar las elecciones, don Julio. Ya usted ha sido testigo de todo el país de cómo está el comportamiento de las preferencias electorales en la República Dominicana. Gonzalo Castillo ya está sólidamente en primer lugar y ahora el reto es que nosotros podamos ganar en primera vuelta. Las condiciones están dadas para esos fines, pero como usted afirma, esto que nos ha estado pasando desde finales del 19 es un hito que va a quedar marcada la historia dominicana. Lo primero es que este fue el periodo electoral especial porque estuvo diseñado para que se realizaran primarias abiertas, cosa que nunca se había hecho en la República Dominicana. Las primarias abiertas fueron unas elecciones nacionales como cuasi ordinarias. Luego el colapso de unas elecciones municipales en febrero, que tampoco un hecho como ese se había dado en nuestra historia democrática. Y en el marco de la recuperación de la agenda electoral para las elecciones del 15 de marzo, entonces entra un estado de excepción para el manejo de la pandemia del COVID-19. O sea, es un complejo de externalidades en nuestro quehacer político que han caracterizado la coyuntura. Y por esa razón, hoy más que nunca, el país, la República Dominicana, el ciudadano común, necesita agarrarse de algo seguro, de algo fiable. Y el PLD hoy en día es la única organización que puede brindar esa seguridad. La garantía de continuar las políticas públicas, tanto de desarrollo económico como de equidad social que venía o que ha venido desarrollando el presidente Danilo Medina, no se puede poner en juego. Y por eso hoy no es casual, no es por arte de magia que Gonzalo Castillo ya está en la preferencia del electorado. Bien, arquitecto, se publicó el equipo económico de Gonzalo Castillo. En todas las áreas existe un equipo encargado determinado en la educación, en salud, yo sé de algunos, yo sé que Chanel Rosa trabaja en algunas áreas, que usted trabaja en otras, pero realmente cuando él ayer dice que va a fomentar el primer empleo, o que va a reactivar la economía en tantos meses. Todo eso es un discurso, porque hay que decir un discurso, o eso es producto de ese equipo. Bueno, no, es producto de todo un equipo. Nosotros tenemos un programa de gobierno que tiene 6 componentes. El primer componente precisamente es la reactivación económica de nuestro programa de gobierno, pero también tiene un componente de calidad de vida que concentra todas las políticas sociales, un componente de sostenibilidad, donde está la infraestructura vinculada a la reactivación económica, pero también está la energía, el medio ambiente. Tenemos un componente dirigido a los jóvenes con todas las políticas precisamente que usted ha mencionado del primer empleo, de incentivar la innovación y también la capacidad de emprender iniciativas en los jóvenes, un componente dirigido
a la mujer y un componente de desarrollo institucional, donde se incluyen todos los temas de justicia, de transparencia, de organización del Estado. Entonces, esto es el resultado de un trabajo de un enorme equipo técnico de profesionales que ha venido trabajando con Gonzalo Castillo, pero también que ha estado muy vinculado al diálogo con la sociedad y los diferentes sectores en las provincias y municipios. Así es que lo que expresó ayer Gonzalo Castillo es apenas una pequeña partecita del conjunto de medidas para reactivar la República Dominicana. Bien, arquitecto, mire, la tendencia es lo que más ha molestado a la oposición en las últimas encuestas, la tendencia. Y la tendencia no beneficia a la oposición, ni a Leonel, ni a... Inclusive, a pesar de que le da unos grandes indecisos, todo el mundo sabe cuál es el comportamiento de los indecisos, se dividen en partes iguales. Pregunta, ¿la tendencia usted cree que no puede ser alterada en los 30 días que quedan? ¿O puede ser aumentada? ¿Y pueden ustedes lograr algo que el país necesita? No importa que sea uno o el otro, pero que nosotros no debemos de ir a una segunda vuelta. Así es, don Julio. El comportamiento que ha venido experimentando Gonzalo como candidato del PLD ha sido exponencial y con una curva ascendente que no se detiene. Resulta, hay que tomar muy en cuenta, como bien usted señala, que para el análisis de la preferencia electoral a través de encuestas es necesario asumir una interpretación o podríamos decir un análisis diacrónico del comportamiento de las encuestas, verlas todas cómo se van moviendo y entonces con una visión procesal ver las tendencias. Lo que vemos es en los tres principales partidos es lo siguiente. Hay un partido que ha ido ascendiendo con su candidato de manera acelerada. Ese es PLD, Gonzalo Castillo y Margarita Cedeño. Hay otro partido que se ha mantenido estancado por meses, incluso con una curva descendiente. Y hay otro que no ha podido subir en las encuestas. Fuera del 62, fuera de la tendencia del desgaste y fuera del 62% que en un momento tuvo el PLD y Gonzalo. Al irse el presidente Leonel Fernández, ¿usted cree que ese 51, 52, ustedes lo pueden obtener a costa de qué? Es decir, de los indecisos o de que regresen la gente de Leonel. Bien, recordemos que el voto duro de los partidos es apenas un porcentaje del electorado. Sí. La masa de voluntades de preferencia hacia Gonzalo va a venir de aquellos votos blandos que en principio estaban viendo otra opción y que han cambiado ahora después de ver el comportamiento, el manejo que Gonzalo Castillo ha tenido en este contexto de pandemia. Y también de los indecisos, que como bien usted señala, en las últimas encuestas es un porcentaje considerable y fortaleciendo a la vez el voto duro del PLD, o sea, el voto tradicional. Así es que, porque es la única manera de explicar el fenómeno que ha estado aconteciendo con la popularidad de Gonzalo Castillo hoy en día. Mire, en la presentación hablamos de un paso por el ayuntamiento, lo que quiere decir que usted tiene algún conocimiento de lo que es municipio. Sí, claro. Y aquí ocurrió un fenómeno rarísimo, que habiendo usted también como oficial mayor de obras públicas, tener conocimiento de la ayuda que ustedes le dieron a los municipios, incluyendo municipios de oposición, no le condicionaron la ayuda a la solidaridad del voto. Es decir, que se perdieron municipios que debieron ganarse si se tomaba como partida la ayuda que se le dio, pero no fue así. Te ayudo y sigue haciendo lo que tienes que hacer. La pregunta es interesante porque el partido pierde básicamente municipios que no debió perder, pero en la sumatoria de los votos más o menos es lo mismo, es decir, tienen la misma, pero eso no es lo importante. Lo importante es si esos votos municipales van a incidir
en estas elecciones o si al contrario, la forma en que esas personas tomaron posesión también puede incidir en forma negativa en contra de la oposición. Hablen un poquito de eso, arquitecto. Bueno, en primer lugar, es cierto lo que usted ha dicho. Los programas del gobierno apoyando a los municipios no tomaron en cuenta si el alcalde era de un partido u otro, sino centrado en la vida de la gente de esos municipios. Esa es la razón por la cual hicimos una inversión generalizada. La coyuntura nos fue adversa en términos de las cuotas municipales que debimos obtener. Eso fuimos el partido que reconoció inmediatamente después de las elecciones del 15 de marzo. Ahora, como bien usted señala, el voto universal lo que expresó fue un empate técnico en ese momento de cara a las elecciones presidenciales, que ya hoy vemos que Gonzalo ha podido superar ese umbral. En el caso nuestro ahora, sí estamos muy confiados en que el votante, el hombre y la mujer común de los municipios, sopese bien cuál es la opción que le garantiza seguir mejorando su calidad de vida desde la presidencia de la República. No solamente por el manejo adecuado que ha dado Gonzalo en esta coyuntura, sino también por su historia, su trayectoria de éxito tanto en el sector privado como en el público, pero también por la confianza que va generando en sus planteamientos, porque la gente sabe que las propuestas que está haciendo Gonzalo es porque él la domina, porque sabe que puede llevarla a la práctica. Gonzalo no se, digamos, lanza a discursos falsos, simple y llanamente por una arenga política. Bien. De forma que eso es la garantía del triunfo nuestro el 5 de julio. ¿Se puede decir que usted está defendiendo un candidato auténtico? Sí, Gonzalo no solamente es un candidato. Gonzalo es lo que se ve, es decir, ahí no hay que estar dándole lecturas raras. No, porque mire, para usted determinar, llegar a una conclusión sobre una figura pública, digamos, en este caso, sí, lo que debe evaluar es su trayectoria y ver si es un invento de la noche a la mañana como figura de éxito y como político. Gonzalo tiene una trayectoria larga en el PLD. Lo que pasa es que siempre asumió el sentido de pertenencia y mantuvo un bajo perfil. Bien. La gente cree que sale a la escena simple y llanamente ahora. Bien, así es auténtico en todo el sentido de la palabra. Arquitecto, para terminar, ¿cuál es el área que usted está encargado en esta campaña? Es decir, ¿qué usted va a hacer en estos 30 días para conseguir esos votos? Bueno, he tenido el privilegio de ser asignado desde hace más de 2 meses. En principio comencé siendo el jefe de operativo de la campaña y posteriormente el comité político y me asignó como jefe de campaña de la doctora Margarita Cedeño en el marco de la programación vicepresidencial. Y en este momento precisamente estamos asumiendo esa función, además de asumir muchas actividades, digamos, de carácter operativo que tienen que ver con el montaje de la campaña en esta, digamos... ¿En qué por ciento usted estima que ha disminuido la campaña por razones de la pandemia? La campaña tradicional sí, está ya, yo podría decir, en un 15% del tipo de actividades que nosotros realizamos. Claro. Que es las actividades que son a distancia. Y se han convertido ahora esas actividades en el 80% del quehacer electoral. Así que estamos frente a una nueva manera de hacer campaña electoral que, déjenme decirle, don Julio y Carlos, debemos aprovechar esta triste situación para aprender de ella. ¿Y usted cree que hay cosas que ocurrieron que deben de quedarse? Sí. Experiencia, ajá. Sí, es claro. O sea, la reducción de las actividades masivas donde hay altos niveles de riesgo para la población. Y costos innecesarios. Costos innecesarios versus darle mayor protagonismo a la comunicación. ¿Y usted le da importancia a la campaña sucia de algunos medios? Esa es la campaña sucia que yo no se la atribuiría a medios per se, sino a grupos de la oposición que no han sabido promocionarse
con propuestas que generen confianza, sino simplemente denostando lo que está haciendo Gonzalo Castillo y Margarita Cedeño. Espero que esta experiencia de ahora nos sirva a las nuevas generaciones de políticos a superar ese flagelo que ha caracterizado la política dominicana en las últimas décadas, que es la campaña sucia. Bien, arquitecto Andrés Navarro, ex precandidato presidencial del PLD y miembro de la Comisión Electoral de Gonzalo Castillo. Le damos las gracias y le deseamos mucho éxito. Gracias, Un placer, Andrés. Julio y Carlos. Gracias.